Hola, en esta presentación vamos a hablar sobre el modelo básico de una computadora y sus componentes. Para empezar, ¿qué es una computadora? Su término es para describir un dispositivo compuesto de una combinación de componentes electrónicos que ayudan a las personas a manipular información y datos, también los puede almacenar y procesar. Existen varios tipos de computadoras como la PC, estaciones de trabajo, portátiles, tabletas, teléfonos, servidores y más. Más comúnmente se conoce a la computadora como la PC o el ordenador de casa. ¿Cuáles son los elementos principales de una computadora? Bueno, los elementos principales son el hardware, software, datos de información, sus procedimientos e incluso las personas, ya que se necesita una persona para poder ejecutar y operar la computadora. Presentaremos la unidad de entrada y salida. Nos preguntamos, ¿qué serán las unidades de entrada y salida? Estas son importantes ya que nos ayudan a nosotros y a las computadoras a recibir información y mostrar información. Por ejemplo, las unidades de entrada sirven para ingresar datos y comandos a la computadora. Las unidades de salida son los dispositivos que ayudan a la computadora a presentar información. La computadora también necesita cómo almacenar y procesar información, así es que existen dispositivos únicos para esos tipos de elementos. También existe hardware adicional para las computadoras. Esto sirve para poder ingresar cosas únicas como una tarjeta de gráficos, tarjetas de internet, tarjetas de Bluetooth, también tarjetas para poder conectar impresoras, etcétera, ya que tienen todos sus puertos importantes y únicos. Y esas tarjetas solamente lo que hacen es que le dan habilidad adicional a las computadoras. Bueno, ¿qué son los periféricos de entrada? Los periféricos de entrada son como el ratón, el teclado, las palancas de mano, el escáner, micrófonos, cámaras, etcétera. Todos estos dispositivos son los que nos ayudan a ingresar información a la computadora. Ahora, lo opuesto son los periféricos de salida. Los ejemplos mayormente son los monitores, los altavoces, impresoras y proyectores. Estos son los que nos ayudan a nosotros a visualizar información de la computadora. Es lo que la computadora usa para generar imágenes, fotos, videos, audio, etc. Ahora repasaremos la unidad más importante, que es la unidad de control. Bueno, empezamos por qué es importante la memoria de una computadora. Es importante porque la memoria está para poder procesar información. Mayormente la información se presenta en la CPU y como se nota en la imagen, existe una jerarquía donde está la CPU, la memoria cache, la memoria RAM, otros tipos de dispositivos para almacenar y finalmente están los dispositivos de entrada y salida. En adelante explicaremos más en detalle qué significa todo esto. ¿Qué es la unidad de procesamiento? Bueno, la CPU es el cerebro de la computadora y es importante porque nos ayuda a acceder a los datos e instrucciones almacenados en las memorias de la computadora. La CPU se comunica con los componentes de la computadora vía un bus que manda datos a la unidad de aritmética lógica y esto lleva a cabo operaciones aritméticas lógicas como sumar, restar, multiplicar, dividir y entre otras. Estas son necesarias para poder evaluar las instrucciones necesarias. Todos los datos relacionados con la CPU son basados en el formato binario de ceros y unos que demuestra los estados de encendido y apagado y sus combinaciones lo que hace posible visualizar letras, imágenes, videos y más. Ahora, detallaremos la unidad aritmética lógica. Ya habíamos comunicado que la CPU es la parte más importante de una computadora, pues ahora la ALU es la parte más importante de la CPU. Esto es porque la unidad central de procesamiento que es responsable de realizar las operaciones aritméticas
se define como ALU. La ALU tiene muchos circuitos electrónicos que le ayudan a recaudar datos de los buses de comunicación y procesar los algoritmos para resolver las instrucciones. Como ya habíamos explicado, la ALU usa un sistema binario de ceros y unos para poder traducir a instrucciones más complejas utilizando el lenguaje de máquina. Estos, estos datos que se procesan son obtenidos de la memoria RAM, el disco duro y hasta los dispositivos de entrada y salida, y estos son para poder cargar los registros internos y realizar las operaciones necesarias y regresar los resultados a esos dispositivos como el monitor, los altavoces, las impresoras, etc. Hemos mencionado los bus varias veces y nos preguntamos, ¿qué son? ¿Para qué sirven? Bueno, como la palabra bus podemos pensar en un autobús que lleva o carga datos de información de un lugar a otro. En ese sentido, los bus cargan información desde los dispositivos de almacenamiento, como el RAM, el disco duro, y lo llevan hacia la CPU. Existen varios tipos de bus, como el de direcciones, datos, control y entre otros. Se puede todo visualizar en la imagen adelante. Esa imagen nos presenta que la CPU tiene varios bus que interactúan con la placa madre de la computadora y están dependiendo del sistema que se unan y llevan y traen dichos datos. Por ejemplo, las instrucciones desde RAM que utilizan el bus de data es para obtener información del sistema y también de los dispositivos de entrada y salida. En este momento, por ejemplo, al crear el video, mi cámara y micrófono están mandando señales binarias a la memoria RAM, que está encargada de mandar esos datos a la CPU para poder entonces traducirlos por el sistema ALU. Ya procesando todos los bits y bytes de información, entonces regresa los datos a la memoria y a los dispositivos de salida, como la pantalla la que estás utilizando para ver este video. Ahora, ya que tenemos las funciones de la CPU, ALU y los buses, ahora vamos a explicar la unidad de memoria. ¿Por qué es importante la memoria de una computadora y los dispositivos de almacenamiento? La memoria de la computadora es un dispositivo que se usa para almacenar datos o programas de manera temporal o permanente para su uso de una computadora digital electrónica. Estos son muy importantes porque nos ayudan a guardar todos los detalles necesarios, como las instrucciones, fotos, videos, audio, etcétera. Como lo presenta la imagen, muchos de nosotros ya reconocemos ciertos artículos como los CDs, DVDs, los flash drives, los los micro USB que son utilizados para guardar fotos en cámaras, videojuegos, etcétera. Ahora, hacemos un pequeño repaso sobre cómo almacenan las computadoras la información. La comunicación fundamental de una computadora es el código binario que está escrito en secuencias de ceros y unos. Esas combinaciones hacen caracteres o otros tipos como por ejemplo oraciones, etcétera, ya que estas guardan información más importante. Por ejemplo, las imágenes son un conjunto de píxeles. Los píxeles están controlados por matrices. Esas matrices también se elaboran de los ceros y unos y cada una tiene un índice que indica en dónde exactamente se coloca un tipo de color o etcétera que va generando una imagen, un video, el sonido, etcétera. Son datos muy importantes y muy fundamentales para todas las computadoras. Ahora, es muy importante mencionar la memoria cache. La memoria cache juega un rol muy importante en los procesos de la ALU, ya que la memoria cache es de alta velocidad y ayuda al rendimiento de la CPU. Los niveles de cache son útiles para separar los procesos de datos entre más pequeños a grandes o más lentos a más rápidos. Un dato importante es como por ejemplo la memoria cache L3 es la más grande pero es la más lenta en comparación de la L1 que es la más pequeña pero la más rápida. La forma en la cual la memoria cache funciona es cuando la CPU necesita procesar información primero, va a buscar a la memoria cache y de ahí manda instrucciones para recaudar datos de la memoria RAM y entre otras. En sí, la memoria cache asegura que
el rendimiento de la CPU sea eficaz y rápido para procesar todos los datos. Ahora, la memoria RAM es un tipo de memoria volátil y de acceso aleatorio. Esto quiere decir que la información es temporal y se pierde fácilmente. Por ejemplo, si se apaga la computadora, todos los datos que estén presentes, que sea, por ejemplo, tu navegador y todos los dispositivos del navegador, al apagar la computadora se van a perder. Pero, por ejemplo, si guardas una foto o un video, esos se guardan en el disco duro y ya son de permanencia más estable. La utilidad de la RAM es que está diseñada para guardar instrucciones de datos temporales y al tiempo suficiente para que la CPU los pueda recaudar y procesar con tiempo. En los microprocesadores que se ven en la imagen, que son los cuadros negritos que se notan ahí, cada chip puede almacenar un bit que sea de 0 o 1 y estos forman un tipo de matriz para poder guardar secuencias de datos. Esto es lo que permite la rapidez del procesamiento de una computadora. Si hemos visto en las tiendas, hay computadoras que tienen 4 GB de RAM, otras tienen 8, 16 o más. Entre más RAM exista, más instrucciones se pueden guardar y más rápido se pueden procesar. Ahora, otro tipo de memoria muy importante es el disco duro, ya que ese es el dispositivo de almacenamiento principal de una computadora. Aquí se almacenan todos los programas y datos, sea software, instrucciones, fotos, aplicaciones, etc. Este tipo de memoria es consistente y permanente, en comparación de la RAM, que ya habíamos dicho es volátil y aleatoria. Los datos del disco duro se organizan en bloques y pueden ser leídos y escritos por la CPU. Cada bloque tiene una dirección física y indica su ubicación en el disco duro. Esto es importante para saber en dónde se guarda la información, qué tipo de informaciones y para qué se va a utilizar. Bueno, en resumen, todas las interconexiones de la CPU, ya sabiendo que la CPU es el cerebro de la computadora y utiliza el sistema ALU para poder procesar las operaciones aritméticas que son recaudadas de la memoria cache y también utiliza los bus como medios de transportación de información que provienen de la memoria RAM, el disco duro, dispositivos de entrada y salida, entre otros. La memoria RAM sirve para almacenar información rápidamente y temporal, mientras el disco duro es el dispositivo de almacenamiento principal y guarda los datos permanentemente. En conjunto, todos estos componentes permiten que la computadora procese datos y ejecute software de forma eficiente y efectiva. La CPU y la LU realizan los cálculos, mientras los buses de comunicación y la memoria RAM permiten que la CPU acceda a los datos e instrucciones necesarias para realizar esos cálculos. En final, el disco duro proporciona almacenamiento permanente para los datos y el software de la computadora. En conclusión, los componentes principales de una computadora son la CPU, el ALU, los buses de comunicación, la memoria RAM, el disco duro y los dispositivos de entrada y salida. Todos estos puntos trabajan en conjunto para poder brindarnos todas las opciones que las computadoras nos brindan, como grabar videos, música, escribir nuestros ensayos, generar programas que resuelven problemas, etcétera. Las computadoras son dispositivos muy importantes para la vida cotidiana y también sus componentes son de suma importancia porque sin ellos no podríamos tener todas las opciones que hoy en día podemos realizar. Muchas gracias. Les aprecio toda su atención en esta presentación. Que tengan buen día y hasta luego.